Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Les hacemos extensiva la cordial invitación a este canal de enseñanza bíblica con su servidor, el hermano Emilio Espinosa. Los motivos de estos videos son tratar de barajar todas las posibilidades en cuanto a la palabra de Dios. A veces nos quedamos falto porque cuando el predicador o el que enseña la palabra de Dios no nos muestra el versículo completo, o las predicaciones han venido siendo según la enseñanza o según el aprendizaje de otros maestros, y así se han transmitido de generación en generación. Nosotros queremos mostrarle con la Biblia el versículo completo en su contexto general y tratar de aportar nosotros con nuestro granito de arena en esta linda obra de llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Estos videos son para aquellos que les gusta nutrirse de la palabra de Dios y nosotros queremos hacerlo junto con ustedes, un pequeño equipo de trabajo que es mi familia, mi esposa, mi hija, en este humilde hogar, tratando de llevar nosotros el mensaje y que no sea importante el mensajero, sino el mensaje, el que viene por medio de la palabra de Dios. Disculpándonos de antemano porque no somos profesionales, no hemos estudiado para esto, sin embargo nosotros queremos acercarnos a todos ustedes y queremos que nos acompañen de principio a fin en cada uno de los videos que van a ser llevados al público en general, sobre todo a nuestros hermanos cristianos. Sin más, entonces empecemos con una pequeña enseñanza. Quiero advertirles que la palabra de Dios es espada de dos filos. Entonces, nosotros no nos enojamos porque sabemos desde el principio que el camino de Jesucristo, el Evangelio, seguir el Evangelio es difícil y que no todos estarán de acuerdo tal vez con nosotros. Unos sí, otros no. Pero nosotros lo vamos a hacer de todo corazón y tratando de hacerlo con la Biblia. La Biblia que vamos a utilizar será la traducción Reina Valera de 1960, que es una de las más usadas en el mundo entero, en el mundo cristiano. Bueno, sin más, empecemos. Vamos a empezar con esta enseñanza para el día de hoy, que sea la del saludo bíblico. Entonces, para eso vamos a entrar, o vamos a irnos a la Biblia, en el libro de Números, capítulo 6, versículo del 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Desde aquí nos damos cuenta nosotros que a Israel, cuando Dios les hablaba, empezó a hablarles desde la montaña, desde el monte. Ya venían las órdenes para el pueblo de Dios. Estatutos llegarían más adelante, pero de momento ahora es la bendición sacerdotal la que está llegando. Y Dios le muestra a Moisés cómo se deberá hacer. Según la palabra de Dios, todo empezaría con las palabras de Jehová te bendiga o Dios te bendiga. De allí nosotros que hemos acogido ese saludo en el mundo cristiano porque es mediante la Biblia. El pueblo de Dios, el que fue sacado de Egipto, ese fue el que Dios redimió por promesa a Abraham, Isaac y Jacob de antemano. Por amor a Abraham, el amigo de Dios, es que el pueblo de Israel se acerca a Dios. Esta nación fue redimida de entre todos los pueblos y separada para el Dios Altísimo, el Dios del cielo, aquel Dios en el que creemos nosotros, aquel Padre
celestial en el cual todos confiamos y esperamos una vez llegar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a suponer nosotros, vamos a trasladarnos, vamos a transportarnos, hermanos en Cristo Jesús, de los de ahora, de los presentes, vamos a transportarnos a aquel tiempo de Moisés. Vamos a suponer que vivimos en medio de ese pueblo que tuvo la maravilla, la piedad de Dios de escuchar sus palabras. Aunque temerosos, tuvieron el privilegio de escuchar la voz de Dios desde el monte. Ellos sentían temor, pero no deja de ser un privilegio, y a nosotros nos hubiera encantado estar presente ahí en ese momento. Vamos a imaginarnos que ahora Dios nos empieza a dar órdenes y leyes, que nos empieza a dar estatutos, los cuales sigamos y los que nos van a hacer a bien en esta tierra. Y recibimos esta palabra donde Él deseaba que sean bendecidos cada uno del pueblo de Israel o de los que pertenezcan a Israel, y nosotros pertenecemos a Israel, de los injertados, no tal vez de sangre, no tal vez de la nación, pero nosotros, como hemos creído en el Señor Jesucristo, por medio de Él, nosotros ahora somos hijos de Dios, somos del pueblo de Israel. Si nosotros recibimos la orden de Dios y que nosotros nos comuniquemos y que al despertar o al vernos, nuestro saludo o nuestra bendición para nuestros hermanos sea la siguiente: Jehová te bendiga y te guarde, y todo el correspondiente saludo. Imaginémonos que nosotros no nos acogemos o no nos queremos acoger a lo que Dios está enviando, el mensaje que está enviando por medio del profeta Moisés. Sabemos de antemano, y los que hemos leído la Escritura, en todas las historias del libro de Éxodo, sabemos lo que le pasó a Coré por contradecir, por irse en contra a Miriam, al mismo Aarón. Dios se enojaba mucho porque era palabra de Dios que enviaba, no era Moisés. Pero el pueblo rebelde quería irse en contra del profeta que había levantado Dios. Ellos estaban rebelando contra Dios mismo. Por eso Dios, en su enojo, quería incluso castigarlos, y Moisés intercedía por ese pueblo. Imaginémonos entonces que nosotros no nos acogemos a la forma correcta de cómo Dios envió esta orden. Y nosotros, en vez de empezar a decirnos Dios te bendiga o Jehová te bendiga, nosotros empezamos a decir por nuestra imaginación o porque creemos que a nuestro gusto es mejor decir de esta forma: bendecido eres, bendecido, o bendiciones para ti, o yo te bendigo. Porque de esa forma se están saludando ahora en día en el mundo cristiano. E inclusive inconversos. Cualquiera en la calle ahora te dice bendiciones. Y sabemos nosotros que los que son hijos del mundo no son hijos de Dios. La Biblia es bien clara hablando de los hijos de Dios y de los hijos de Satanás. Pero sin embargo, el que está enredado, inmerso en el mundo, también te dice a ti bendiciones. Entonces, la enseñanza que nosotros queremos llevar, primeramente es con la Escritura, con la palabra de Dios, que ustedes puedan ver y observar lo que dice cada versículo bíblico y que a continuación la acojamos en nuestra vida, porque es palabra de Dios. No estamos exentos nosotros de los ataques, de los engaños del enemigo. Dentro de las iglesias, de las casas de oraciones, siempre van a haber falsos profetas, falsos amigos, falsos hermanos. Son todas aquellas situaciones en las que el cristiano tiene que caminar. El Maestro nos decía a nosotros, nuestro Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicciones, y las tribulaciones vendrán, y las pruebas, y las piedras de tropiezo. Mas nosotros queremos aportar, como ya lo he dicho anteriormente,
con nuestro granito de arena para que nosotros podamos tener conocimiento, este pequeño conocimiento, el que el Señor Jesucristo nos ha brindado, el que Dios nos ha dado, y poder transmitirlo. A continuación, vamos a seguir adelante con esta pequeña enseñanza. Vámonos a ir al libro de Ruth en la Biblia, en el capítulo 2, versículo 4. Aquí nos vamos a dar cuenta y vamos a confirmar que a pesar del paso de los años, del paso de algunas generaciones, se mantenía esta orden que fue enseñada en el desierto al pueblo de Israel. Le damos lectura. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Nosotros vemos y nos damos cuenta en el versículo que este Booz era un hombre rico que tenía sus plantaciones, tenía sus tierras y tenía trabajadores a su cargo. Cuando él llega de Belén y va a visitar sus trabajos, sus negocios, él le dice: Jehová sea con vosotros. Así le dice de esta manera a todos sus trabajadores. Y ellos le responden de la forma como habían aprendido, como había sido enseñado de generación en generación: Jehová te bendiga. Nosotros queremos traer de esta forma a abrir los ojos a nuestros hermanos, dando estas pequeñas enseñanzas y que tengamos un poquito más de conocimiento respecto a la Escritura. El saludo que nosotros hacemos, el saludo cristiano, viene porque nuestro Padre Celestial nos lo enseñó y se lo enseñó al pueblo de Israel. Nosotros, si nos consideramos el pueblo de Israel, porque somos el pueblo de Israel, todo aquel que haya aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces también tiene el derecho, tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero nosotros sabemos que solamente por medio de Jesucristo podemos acceder a ese derecho, a esa potestad de ser llamado hijo de Dios. Por eso digo que nosotros con nuestros hermanos somos de Israel, aquel Israel que fue injertado también entre el pueblo santo, en la raíz santa, en el buen olivo. Nosotros somos Israel y debemos acogernos a las enseñanzas, a las órdenes, a los estatutos, a los mandamientos que nuestro Dios y Padre Celestial nos envió. Vamos a continuar con el siguiente versículo y último de esta bonita enseñanza. Vámonos a ir hasta el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 23. Jeremías, capítulo 31, versículo 23. Como desde un principio les dije, mis amados hermanos y mis queridos amigos, nosotros no somos profesionales y no tenemos nosotros tal vez los medios para poder editar imágenes, videos, pero lo que vale, lo que más tiene peso, es el versículo mostrado directamente de la Biblia. Vamos a ir allá. Vamos a Jeremías 31:23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Vemos aquí en esta profecía de Jeremías, cuando Dios le habla a Jeremías y queda patentado para testimonio nuestro de que siguen las generaciones pasando para aquel entonces, para aquel tiempo, cuando el reino de Judá fue hecho cautivo por Babilonia. En la historia de Daniel, en el libro de Daniel,
cuando nos acompañamos en la lectura o cuando leamos nosotros en nuestras casas, en nuestros aposentos, en nuestras iglesias, nos daremos cuenta que en la historia de Daniel se ve la cautividad del reino de Judá. Dios en profecía le está hablando a Jeremías y le dice que aún después de que regrese el pueblo de las tribus de Judá, aún así se mantendrá este saludo, esta bendición, estas palabras enviadas de parte de Dios a Moisés para que sea transmitida a todos los hijos de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Amigos, sin más que decir, quiero decirles que esta es la forma en que nosotros saludamos. Nos hemos mantenido así desde que conocemos y desde que entramos a los caminos del Señor Jesucristo, hasta que nuestro Padre Celestial nos permitió que conozcamos a su Hijo y que entremos en aquel reposo, en aquella salvación. No que la hayamos alcanzado ya, no podemos decir que ya somos salvos, porque solo el que persevere hasta el final, ese será salvo. Queremos ayudar a que todos tengan un poquito más de conocimiento, el que Dios nos permita y que nosotros todo este trabajo lo hagamos de corazón, siempre pensando en el bienestar de nuestros hermanos cristianos, de los predicadores, de los que van a enseñar, de los que van a transmitir la palabra de Dios. Que no seamos solo como los hermanos que a todos dice amén, a todo. Que seamos nosotros aquellos que retengamos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestros corazones. Y que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal, porque falsos profetas se levantarán. Y tenemos que estar preparados. El tiempo es crítico y Cristo viene pronto. Pero antes de eso, tenemos que estar preparados porque vendrán engañadores, quienes querrán engañar aún a los escogidos. Los saludos cristianos o el saludo cristiano que nosotros estamos enseñando ahora, te lo hemos comprobado con la Escritura. Si hay algún otro saludo que esté en la Biblia, les ruego que nos los hagan conocer, que nos escriban, que nos manden sus preguntas y si podremos despejarlas, con gusto lo haremos. Bien, mis queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado. Les queremos hacer la invitación nuevamente, extendérsela, que continúen con nosotros y que permanezcan hasta el fin en el Señor Jesucristo. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros y Dios les bendiga.